El avance de Brusilov en la Primera Guerra Mundial en el frente oriental. El general ruso Alexei Brusilov desató una espectacular ofensiva en el frente oriental en el verano de 1916 que puso a Austria-Hungría en gran peligro durante la Primera Guerra Mundial. Por Erich Nidaroust. El alto mando del ejército imperial ruso, conocido como Stavka, se reunió el 14 de abril de 1916 en Mogilev, Bielorrusia, para discutir una posible acción ofensiva contra los alemanes y sus aliados austrohúngaros en el frente oriental. El orador principal de la reunión fue el jefe del Estado Mayor de la Stavka, general Mikhail Alexeyev. Entre los otros altos funcionarios que asistieron a la reunión se encontraba el general Dmitry Zubov, el ministro de Guerra ruso, el gran duque Sergei Mikhailovich, inspector general de artillería, y el almirante Airaskin, jefe del Estado Mayor Naval. Nicolás II también estuvo presente, no solo como zar y autócrata, sino también como comandante supremo de todas las fuerzas armadas rusas. Muchos pensaban en privado que el nombramiento para el mando supremo fue un desastre absoluto, ya que se produjo después de una serie de derrotas rusas a manos de los alemanes. Nicolás no tenía experiencia militar ni entrenamiento en la guerra, y sus hazañas marciales se limitaron a usar uniformes elaborados y saludar en desfiles y revistas. Nicolás presidió esta reunión pero dijo poco y permaneció tan pasivo que debió parecer una simple cifra. Las personas más importantes en la reunión fueron los tres comandantes del frente, porque eran ellos quienes tendrían la tarea de hacer realidad las órdenes de la Stavka. El general Alexei Kuropatkin comandaba el frente norte. El general Alexei Ebert comandaba el frente noroeste y el general Alexei Brusilov comandaba el frente sudoeste. La operación militar ofensiva más exitosa de la Primera Guerra Mundial está legítimamente asociada con el nombre del general de caballería Alexei Alexeyevich Brusilov, pero pocas personas saben exactamente qué nueva palabra en el arte de la guerra pronunció el gran líder militar ruso. Sobre el avance de Brusilov lente. R.U., dice el historiador Georgi Oltarzevsky, bisnieto de uno de los participantes directos en esta brillante operación ofensiva, poseedor de la Orden de Stanislav con espadas, alférez de la cuarta batería de artillería a caballo de los salvavidas a Arkady Alfredovich Landgren. La guerra es un asunto colectivo, con poco espacio para la creatividad individual. Pero hay situaciones excepcionales en las que las acciones de una persona concreta tienen una influencia decisiva en el éxito general. Así se desarrollaron las circunstancias durante la ofensiva del frente sudoeste del ejército imperial ruso, más conocida como el avance de Brusilov. Por supuesto, el éxito general sería imposible sin el heroísmo de nuestros soldados y oficiales. Pero un papel igualmente importante lo desempeñaron la decisión militar poco convencional y el coraje personal de su comandante. Y no es casualidad que esta operación fuera la única en la historia de la Gran Guerra, cuyo nombre generalmente aceptado está asociado con el nombre de una persona específica, el general Alexei Alexeyevich Brusilov. Grandes planes. En la primavera de 1916, la situación en los frentes de la Gran Guerra se estaba desarrollando estratégicamente a favor de los países de la Entente. Con gran dificultad, los aliados lograron resistir el ataque del enemigo en las batallas más duras de 1914 y 1915, y en una guerra prolongada, tarde o temprano, la superioridad de los países de la Entente en materia humana y de materias primas se reflejaría. En marzo de 1916, en la conferencia de Chantilly, los aliados tomaron la decisión estratégica de pasar a la ofensiva. Y dado que en ese momento la superioridad de los aliados era todavía mínima, el éxito solo podía lograrse mediante acciones conjuntas y coordinadas en las direcciones occidental, oriental y meridional. Lo que privaría a alemanes y austriacos de la capacidad de transferir fuerzas. Los aliados estuvieron de acuerdo en esto. Según el plan del cuartel general del comandante en jefe supremo del ejército ruso, el golpe principal lo daría el frente occidental bajo el mando del general A.E. Ebertard. Frente norte del general A.N. Se suponía que Kuropatkin y el frente suroeste del general Brusilov llevarían a cabo operaciones ofensivas auxiliares. Casi toda la artillería pesada y las reservas de mano de obra del ejército ruso se concentraron en la dirección del ataque principal, gracias a lo cual se logró una ventaja de casi el doble sobre las tropas alemanas, 1.220.000 frente a 620.000 del enemigo. El frente norte también tenía una notable ventaja numérica. Aunque no pudo utilizar todas sus fuerzas durante la ofensiva. En dirección suroeste, las fuerzas de los ejércitos ruso y austrohúngaro eran casi iguales, y el enemigo incluso superó a nuestras tropas en número de armas pesadas. Cada frente planeó un avance de las defensas enemigas de forma independiente.
El cuartel general solo coordinaba la dirección general de los ataques para una mayor interacción de las tropas durante el desarrollo de la ofensiva. La operación estaba prevista para mediados de verano. Fue en 1915 cuando se llevaron a cabo las primeras operaciones para asaltar y, en consecuencia, defender posiciones profundamente escalonadas y diseñadas. Poco a poco, comenzaron a formarse técnicas tácticas y estereotipos. Para atravesar el frente, se seleccionó un área limitada donde el lado atacante creó una superioridad numérica múltiple, un campo concentrado y artillería pesada, y llevó a cabo reconocimientos con fuerza para identificar los puntos de tiro enemigos. La ofensiva comenzó con muchas horas de preparación de artillería, que gradualmente avanzó hacia las posiciones enemigas. Luego la infantería tomó el control. Los oponentes tampoco desdeñaron las armas químicas. Al mismo tiempo, se desarrollaron técnicas defensivas. Las posiciones se escalonaron profundamente, 3 o 4 líneas de trincheras, conectadas por pasajes y fortificadas por numerosos puestos de tiro, a menudo de hormigón. Para proteger a los soldados de los ataques de artillería, se construyeron refugios seguros. Frente a las trincheras, campos minados, trampas, numerosas líneas de alambre de púas, etc. Cuando comenzó el bombardeo de artillería, los soldados se dirigieron a posiciones de reserva y luego, cuando el fuego se hizo más profundo, regresaron. La artillería de los defensores apuntó de antemano a las plazas y se crearon bolsas especiales en las que caería el enemigo que avanzaba. Como resultado, los intentos de abrirse paso se convirtieron en una terrible masacre. Y por avanzar varios kilómetros había que pagar un precio terrible. Rompiendo estereotipos. Volvamos al plan de Brusilov, que tanto asombró al cuartel general. Contrariamente a las tácticas generalmente aceptadas, el general propuso abandonar un solo ataque principal y atacar todo el frente a la vez. Cada uno de los 4 ejércitos del frente sudoeste, séptimo, octavo, noveno y 11º. Yo, golpeé solo, y no uno, sino varios. Así, el enemigo estaba confundido y prácticamente no tuvo la oportunidad de utilizar reservas, y nuestras tropas en las direcciones principales lograron una doble superioridad, aunque, en general, Brusilov no tenía una superioridad numérica seria. Las reservas rusas se utilizaron en aquellos sectores donde la ofensiva se desarrolló con mayor éxito y aumentó aún más el efecto de los avances, de los cuales hubo 13 en total. La idea resultó brillante, pero es importante que su implementación fuera excelente. El reconocimiento funcionó bien, el cuartel general del frente bajo el mando del general VN funcionó bien. Klembovsky. La artillería, dirigida por el general MV, tuvo un desempeño magnífico. Kanzin. Cada batería tenía un objetivo claro, gracias al cual ya en los primeros días de la ofensiva fue posible suprimir casi por completo la artillería enemiga. También es importante que las tropas rusas lograran mantener un relativo secreto, al menos. Los austríacos y alemanes no esperaban la ofensiva en los lugares donde finalmente tuvo lugar. Conspiración de los generales. Mientras nuestro cuartel general de primera línea preparaba lentamente los planes de operaciones, la situación en Europa cambió drásticamente. A principios de mayo, el ejército austro. El ejército húngaro lanzó inesperadamente una ofensiva en los Alpes, con un éxito sorprendente. Italia estaba al borde del desastre militar. Los aliados pidieron a Rusia que atacara lo más rápido posible, y específicamente contra los austríacos, es decir, en dirección al frente sudoeste. Luego los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. El 11 de mayo, al estilo antiguo, Brusilov recibió un despacho del jefe de Estado Mayor del cuartel general, el general VM. Alexeev con una solicitud para considerar la cuestión de una ofensiva temprana. Brusilov anunció su disposición a atacar el 19 de mayo, pero pidió cooperación con el frente occidental para no recibir un golpe en el flanco de los alemanes. El general Ebert solicitó 2 semanas más de preparación. Como resultado, se decidió que Brusilov atacaría el 22 de mayo y Ebert el 1 de junio. Brusilov envió su plan ofensivo al cuartel general, aprobado por el Consejo Militar del Frente. El plan fue tan inesperado que provocó un acalorado debate. El comandante en jefe supremo Nicolás II no pudo tomar una decisión durante mucho tiempo y solo en vísperas de la ofensiva. Cuando ya no fue posible demorar más, pidió cuidadosamente a Brusilov que cambiara el plan y volviera a tácticas más tradicionales. Se ofreció una semana para su procesamiento. En la tarde del 21 de mayo, el general Alexeev informó a Brusilov de la petición real. Alexei Alexeevich dijo que estaba absolutamente seguro de tener razón.
y pidió, en caso de desacuerdo con su plan, ser relevado del mando del frente. La palabra estaba con el Supremo, pero él ya estaba dormido. Y faltaban varias horas para el inicio de la operación, las tropas ya se habían trasladado a sus posiciones originales. La situación estaba estancada, no había una decisión final y los intereses del caso no podían tolerar demoras. Y los generales, a diferencia de Nicolás, lo entendieron muy bien. El sabio Alexeyev insinuó a Brusilov que esperaría con el informe hasta la mañana, dándole así a Alexei Alexeyevich la oportunidad de decidir de forma independiente si cancelar su ofensiva o no. De hecho, ambos arriesgaron no solo sus carreras, sino también sus cabezas. Brusilov se hizo cargo y, al amanecer, la artillería del frente sudoeste comenzó la preparación de artillería. Al comienzo de la Gran Guerra todavía no había un frente único, surgió más tarde, en Occidente a principios de 1915, en Oriente a finales. Solo después de esto los partidos erigieron líneas continuas de poderosas fortificaciones de campaña y comenzó la famosa guerra de trincheras. La atmósfera en la sala era de pesimismo y tristeza, aunque nadie estaba dispuesto a que Rusia capitulara ante Alemania. Desde el estallido de la guerra en 1914, Rusia había asumido voluntariamente el papel de cordero de sacrificio. Masacrados en el altar de la solidaridad aliada. En agosto de 1914, Rusia había atacado a Alemania prematuramente antes de que ésta tuviera la oportunidad de movilizarse por completo cuando los franceses se encontraban en apuros en el frente occidental. Sus aliados galos prácticamente les habían rogado que lo hicieran, y los rusos accedieron a una apresurada invasión de Prusia Oriental. Como resultado, los alemanes se vieron obligados a trasladar tropas al este, un factor importante cuando fueron derrotados en el Marne y su terreno ofensivo se detuvo. Rusia había ayudado a salvar a Francia, pero a un precio terrible. Los rusos fueron completamente derrotados en Tannenberg en agosto y, según algunas estimaciones, sufrieron hasta 100.000 bajas. Seguiría lo peor. Los alemanes lanzaron la ofensiva Gorlice-Tarnów en 1915, obligando a los rusos a lo que más tarde se denominó la Gran Retirada. Cayó Varsovia y la Polonia rusa fue ocupada por tropas alemanas. A medida que pasaban las semanas, y las derrotas se acumulaban, parecía que nada podría frenar al gigante alemán, salvo la topografía. Sin embargo, las tropas del ejército imperial ruso, ensangrentadas y maltratadas, se mostraron optimistas mientras avanzaban penosamente hacia el este. Muchos de ellos, incluso los soldados campesinos analfabetos que llenaban las filas, se consolaron con la táctica tradicional rusa de intercambiar espacio por tiempo. En 1812, Napoleón había sido atraído al vasto interior de Rusia. Un movimiento que plantó las semillas de su posterior destrucción. La retirada continuará tan lejos y durante tanto tiempo como sea necesario, dijo Nicholas al embajador francés. El pueblo ruso es unánime en su voluntad de conquistar como lo fue en 1812. Un chiste ruso decía que el ejército del zar se retiraría a los Urales, en la frontera entre Europa y Asia. Para entonces, la distancia y el desgaste desgastarían a los ejércitos enemigos hasta quedar reducidos a un solo hombre cada uno. Los austríacos se rendirían, según la costumbre, y los alemanes serían asesinados. Sin embargo, una sensación de cansancio e inutilidad de la guerra comenzó a filtrarse en la psique rusa. Esto no era 1812, en efecto. Se necesitaría mucho más que el invierno ruso para deshacerse de los alemanes y de sus socios menores, los austríacos. Las potencias centrales habían causado 2 millones de bajas a los ejércitos rusos, aunque Rusia aún no había sido eliminada de la guerra. El oso ruso se había escapado de nuestras garras, sangrando sin duda por más de una herida. Pero aún no han muerto a causa de los golpes, afirmó el mariscal de campo alemán Paul von Hindenburg. La reunión de Mogilev estuvo marcada por los acontecimientos del pasado reciente. El ambiente era sombrío y probablemente hubo una sensación de déjà vu cuando el general Alexeyev dijo que Rusia había aceptado una ofensiva de primavera. En gran medida para apoyar una campaña británica en el Somme prevista para el verano de 1916. Sería limitada e implicaría los frentes norte y noroeste. Stavka imaginó un ataque en 2 frentes a lo largo del río Dvina, pero los generales Evart y Kuropatkin, que ejecutarían la propuesta, se opusieron con vehemencia. Señalaron que apenas un mes antes una ofensiva en las proximidades del lago Naroch había sido un fiasco. No menos de 300.000 rusos no habían podido vencer a 50.000 alemanes, y el esfuerzo fracasó en un mar de barro, sangre y temperaturas gélidas. Los rusos sufrieron más de 100.000 bajas, incluidas 10.000 que murieron por exposición. Alexeyev hizo caso omiso de sus objeciones.
Si bien admitió que las pérdidas rusas habían sido grandes, observó que hasta 800.000 tropas nuevas llenarían las filas mermadas. Esto dio a los rusos tropas más que suficientes para lanzar una nueva ofensiva. Ebert y Kuropatkin no estaban convencidos, pero aceptaron a regañadientes un ataque limitado. A continuación tomó la palabra el general Alexei Brusilov. El sexagenario calvo, con sus ojos intensos y un bigote largo y fino, todavía parecía el apuesto soldado de caballería que alguna vez fue. La última vez que estuvo en servicio activo fue en la guerra ruso-turca de 1877 a 1878, donde sirvió con distinción. 4 décadas es mucho tiempo para haber estado ausente del campo de batalla. Pero lo compensó con una mente abierta e inquisitiva que demostró brillantez, sino genio. Brusilov estudió técnicas militares de Europa Occidental y supo adaptarlas a un clima, una geografía e incluso una cultura diferentes. Propongo que lancemos una ofensiva en el frente suroeste para apoyar el plan, dijo Brusilov. Tenemos superioridad numérica sobre las potencias centrales, ¿por qué no utilizarlo a nuestro favor y atacar en todos los frentes simultáneamente? Solo pido permiso expreso para atacar en mi frente al mismo tiempo que mis colegas. Cuando Brusilov terminó, se hizo un silencio de asombro. Estaba proponiendo un ataque que se extendería por cientos de millas. Y la mayoría de los oficiales presentes en la sala tenían poca confianza en que el ejército imperial ruso pudiera montar un ataque a tan gran escala. Brusilov tenía otra opinión. Con una preparación meticulosa, suficiente armamento y un cambio de táctica, estaba seguro de que los rusos podrían lograr un gran avance y al menos derrotar a Austria. Hungría fuera de la guerra. Brusilov sabía que las terribles derrotas que Rusia había sufrido a manos de los alemanes no eran culpa del soldado común ruso. El ejército ruso estaba compuesto principalmente por campesinos reclutados, cuyos antepasados inmediatos habían sido siervos oprimidos. Eran estoicos, obstinadamente valientes. Y podía soportar penurias y heridas que podrían desgastar o matar a un soldado occidental. Es cierto que los campesinos eran analfabetos, pero no necesitaban leer ni escribir para llevar a cabo un ataque exitoso. Para los millones de hombres que llenaban las filas, todo lo que necesitaban era una fe profunda y duradera en el cristianismo ortodoxo. Y después de Dios. Su fe estaba en el zar, quien los conduciría a la victoria contra los invasores teutónicos. Alexeyev intentó disuadir a Brusilov, diciendo que no podía esperar apoyo de artillería y ciertamente ningún refuerzo. Brusilov dijo que aceptaba esas condiciones y que aún quería seguir adelante. Alexeyev, inclinándose ante lo inevitable, dio su aprobación condicional al plan de Brusilov. Después de la reunión, el general Nikolai Ivanov, excomandante del Frente Sudoeste y en ese momento ayudante del zar Nicolás, hizo un último esfuerzo para detener a Brusilov apelando directamente al zar. Nicolás, normalmente indeciso en estos asuntos, se negó a intervenir. No creo que sea apropiado por mi parte alterar las decisiones del Consejo de Guerra, dijo Nicholas. Háblalo con Alexeyev. Rusia había comenzado la guerra en 1914 mal equipada para un conflicto moderno. El país todavía estaba en desarrollo, con su revolución industrial en su fase adolescente, y la guerra moderna exige una producción en masa. En ese tiempo, las fábricas rusas producían solo 1.300 proyectiles al día, lo que equivalía a 35.000 al mes, mientras que la artillería rusa utilizaba 45.000 proyectiles al día. El ejército ruso equipó a su infantería con el rifle Mosin de 7,62 mm modelo 1891. Era un arma adecuada, pero la producción se retrasó el primer año. Algunos reclutas fueron literalmente enviados al frente sin armas bajo el supuesto de que podrían recoger un arma de un camarada muerto o herido. A principios de 1916 la situación había mejorado. Las fábricas rusas producían 100.000 rifles al mes. Se obtuvieron armas adicionales de los aliados. Aunque todavía había escasez. Brusilov confiaba en que una planificación precisa podría neutralizar el problema. Por un lado, los bombardeos de artillería justo antes de una ofensiva tendían a ser muy largos. Esto permitió al enemigo saber con precisión dónde caería el golpe. Con tal conocimiento, el enemigo podría trasladar reservas al lugar amenazado. Brusilov tenía la intención de ordenar bombardeos más cortos para desconcertar al enemigo. Los comandantes austríacos tendrían que adivinar qué significaban realmente los breves bombardeos. Por un lado, podría significar que se estaba planeando una gran ofensiva. Por otro lado, podría ser simplemente una distracción para distraer la atención de un ataque importante en algún otro momento.
La acción ofensiva en la Primera Guerra Mundial estuvo comprensiblemente obsesionada por el concepto de perforar la línea enemiga para lograr un avance que condujera a la victoria. Convencionalmente, eso significaba un golpe de maza en un punto estrecho y específico de la línea de trincheras enemigas. Y luego invertir tantas reservas como fuera posible una vez que se logró ese avance. Brusilov no abandonó por completo el estrecho y abrumador concepto de empuje, simplemente lo modificó y amplió. No habría un solo ataque, sino 4, uno por cada ejército ruso bajo su mando. Es más, los ataques se lanzarían simultáneamente. Consideré absolutamente vital desarrollar un ataque en muchos puntos diferentes, dijo Brusilov. Brusilov no fue más que concienzudo. Fue bendecido con una meticulosa atención al detalle. Nada parecía escapar a su atención. A las unidades de artillería rusas se les asignaron objetivos específicos que debían alcanzar. Las armas ligeras primero abrirían agujeros en los alambres de púas espinosos que se encontraban frente a las posiciones austríacas. Brusilov exigió que hubiera al menos 2 agujeros, ambos de unos 14 pies. Una vez cumplida esa tarea, la artillería pasaría a neutralizar cualquier cañón austríaco en las posiciones avanzadas enemigas. Los rusos sabían exactamente dónde estaban los emplazamientos de armas de los Habsburgo gracias a una combinación de interrogatorios a prisioneros y reconocimiento aéreo. Brusilov estipuló que los ataques consistirían en al menos 4 oleadas. La primera oleada estaría armada con rifles y granadas de mano. Su tarea era tomar la primera línea de trincheras de los austríacos y neutralizar cualquier arma austríaca que escapara del bombardeo ruso. La segunda ola seguiría a la primera, avanzando 200 pasos detrás. A la segunda oleada se le encomendó la tarea más importante de todas, la captura de la segunda línea de trincheras austríacas. Hay que tener en cuenta que nuestro enemigo normalmente sitúa la fuerza de su defensa en la segunda línea, por lo que las tropas que se detienen en la primera línea solo sirven para concentrar el fuego del enemigo, dijo Brusilov. Por tanto, era de vital importancia que la segunda línea se tomara lo más rápido posible. La segunda línea era la columna vertebral del sistema de defensa austriaco. Una vez que la segunda línea fuera llevada, Brusilov creía que las líneas restantes caerían más fácilmente. En ese momento, una tercera ola rusa se desplegaría y explotaría el éxito. Las tropas adelantarían sus ametralladoras para impedir cualquier intento de las fuerzas enemigas de reparar la recámara de sus líneas. Una cuarta oleada estaría formada por caballería ligera, como los temidos cosacos. Estos expertos jinetes se adentrarían profundamente en la retaguardia del enemigo. Brusilov emitió una directiva a sus comandantes subordinados el 19 de abril de 1916, que detallaba sus conceptos y métodos y cómo se llevarían a cabo. Planeaba lanzar la ofensiva a lo largo de las 400 millas del frente sudoeste ruso, que se extendía desde la frontera rumana en el sur hasta el río Styr en el norte. Fue una empresa ambiciosa. Las tropas atacantes tenían 2 objetivos clave, Lutsk y Kovel, ambos importantes cruces ferroviarios. Además, sus 4 comandantes del ejército serían libres de elegir qué segmento del frente deseaban atacar. Brusilov estipuló que el segmento elegido idealmente tendría entre 9 y 12 millas de ancho, sin embargo. Podría tener un mínimo de 6 millas de ancho o un máximo de 18 millas de ancho. Había otro factor a favor de Brusilov. Era algo que no podía medirse mediante listas de hombres y armamentos. Este era el puro desprecio que alemanes y austríacos sentían por sus enemigos rusos. Apenas 2 días antes de que Brusilov lanzara su ofensiva, el coronel Paulas von Stoltzmann, jefe de Estado Mayor del general Alexander von Linsingen, descartó cualquier idea de un ataque ruso. Los rusos carecían de efectivos suficientes, recurrieron a tácticas estúpidas y, por lo tanto, no tenían absolutamente ninguna posibilidad de éxito, afirmó. La preocupación de Austria por Italia y el frente italiano también influyó en la complacencia de Viena. El general Konrad von Hotzendorf, jefe del Estado Mayor austríaco, consideraba a Rusia como una caña rota, todavía capaz de luchar pero que ya no era una amenaza viable. En cambio, centró su atención en la frontera entre el norte de Italia y el Imperio Austrohúngaro, donde los italianos y los austríacos estaban atrapados en una sangrienta y alta guerra. Lucha de altitud en montañas y valles alpinos. Italia había sido aliada de Austria, pero cuando estalló la guerra el país declaró su neutralidad. Después de una serie de complejas negociaciones, Italia se unió a los aliados en 1915, con la esperanza de ser recompensada al final con partes del Tirol y territorio de la costa dálmata. Este repentino cambio de actitud enfureció a Hotzendorf y a la mayoría de los demás austríacos. Para él, como para otros austríacos,
Esto era una traición y estaba obsesionado con castigar a un país que, a sus ojos, mostraba tanto engaño. Esta obsesión italiana iba a dar frutos amargos para el imperio austrohúngaro. La combinación de desprecio por los rusos y deseo de venganza contra los italianos creó un entorno que probablemente llevaría a Austria-Hungría al borde del colapso total. Hötzendorf agravó el problema transfiriendo la batalla. Probó unidades desde el frente oriental hasta el frente tirolés, italiano, y las reemplazó con batallones que eran, en el mejor de los casos, mediocres. Es más, transfirió casi toda la artillería pesada austríaca, unas 15 baterías, al Tirol. El ejército imperial austrohúngaro era un reflejo del imperio en general. Una fuerza políglota en la que se hablaban hasta 15 idiomas. La lengua franca de las fuerzas armadas del imperio era el alemán, por lo demás, el soldado medio de los Habsburgo hablaba su lengua materna. En 1916, el cuerpo de oficiales austrohúngaros se había reducido en un 50% como resultado de las bajas sufridas desde el comienzo de la guerra. Muchos de ellos eran oficiales de antes de la guerra que se habían encargado de aprender el idioma de sus comandos étnicos, pero a mitad de la guerra ya no estaban. Los austríacos estaban satisfechos, incluso complacientes, con sus disposiciones defensivas en el frente oriental. Habían construido una formidable defensa estratificada en la región alrededor de Lutsk que sirve como un buen ejemplo de a qué se enfrentarían los rusos. La defensa estratificada en este sector consistía en 3 líneas de trincheras fuertemente fortificadas. Un cinturón de alambre de púas de 40 pies de ancho estaba frente a la posición austríaca. Los generales austríacos habían colocado el grueso de su infantería en las trincheras de retaguardia, donde estaban protegidos en enormes refugios reforzados con hormigón. Estas medidas se tomaron para garantizar que la artillería rusa no infligiera bajas graves a la infantería vulnerable. Los austríacos posicionaron su artillería de campaña detrás de la primera línea de trincheras. La primera línea de trincheras, que bordeaba la tierra de nadie entre los ejércitos, estaba protegida con bermas de tierra marcadas por posiciones reforzadas con hormigón para las ametralladoras colocadas para disparar en filadas. La artillería de campaña estaba situada detrás de la primera línea de trincheras. La artillería de campaña tenía que estar a menos de 3.000 yardas de la primera línea de trincheras rusas para ser efectiva. Las tropas austríacas vivían una vida agradable en el frente, con todas las comodidades proverbiales del hogar cerca. Los soldados tenían a su disposición panaderías, fábricas de embutidos y equipos para encurtir y ahumar carne. Incluso plantaron huertos y cultivaron sus propios cereales. Para minimizar la tensión del equipo de transporte, utilizaron perros para tirar de trineos en los que colocaban armas y suministros. Por tanto, las defensas del frente oriental austríaco estaban bien planificadas y diseñadas. Estaban bellamente construidos con grandes maderas. Hormigón y tierra, señaló un observador. En algunos lugares, se habían cementado rieles de acero como protección contra el fuego de artillería. El frente sudoeste de Rusia estaba compuesto por 4 ejércitos, el 8º ejército del general Alexei Kaledin, el 11º ejército del general Vladimir Sakharov, el 7º ejército del general Dmitry Shcherbatsev y el 9º ejército del general Platoun Lechchitsky. Las potencias centrales tenían 2 grupos de ejércitos principales en el frente oriental, el grupo de ejércitos Linsingen y el grupo de ejércitos Bomermoyi. El 4º ejército del archiduque José Fernando, que técnicamente formaba parte del grupo Linsingen, mantenía el terreno justo al sur de las marismas de Pripet. En la próxima ofensiva, los rusos montarían algunos de sus ataques más intensos contra este ejército. El grupo de ejércitos Bomermili estaba formado por 2 ejércitos, el primero y el segundo. El primer ejército del general Paul Poyo Bomberlog ocupaba la posición inmediatamente a la derecha del 4º ejército. Por el contrario, la Segunda Guerra. El ejército húngaro mantuvo el frente entre Dubno y un punto al norte del ferrocarril Tarnopol-Lemberg. El frente de las potencias centrales se completó con el 7º ejército del general Karl von Panzerwaltin y el ejército del sur del general Karl von Bottmer, este último, como era de esperar, el ancla de las potencias centrales en el extremo sur. La gran ofensiva Brusilov comenzó a las 4 de la mañana del 4 de junio de 1916. El 8º ejército ruso del general Kaledin en el ala derecha de Brusilov en Volinia ofrece una buena impresión de las primeras etapas del ataque. El 8º ejército estaba compuesto por el 8º, el 39º y el 40º cuerpo. Los 3 cuerpos desplegaron una fuerza combinada de 100 batallones. El 8º ejército se desplegó en un frente de unas 30 millas de largo para su avance hacia Lutsk, que era su principal objetivo. Sus oponentes eran el 4º ejército del archiduque Fernando,
La artillería de Kaledin abrió fuego a la hora señalada. No menos de 420 cañones pesados y obuses golpearon las líneas de trincheras austríacas con asombrosa precisión. La lluvia de proyectiles destrozó trincheras y destripó a los austríacos que tuvieron la mala suerte de encontrarse en las proximidades, transformando un sector antes tranquilo en un escenario de pesadilla. Otros proyectiles abrieron grandes cráteres, enviando finas partículas de suelo arenoso hacia el cielo en grandes nubes. Después de 5 horas, los cañones callaron. En ese momento, el marrón. La infantería rusa uniformada comenzó un avance constante. El principal avance del octavo ejército ruso estuvo dirigido por la 102ª División de Infantería de Reserva y la 2ª División de Fusileros. Las tropas estaban ansiosas por enfrentarse al enemigo después de semanas de práctica y entrenamiento. Cuando las aturdidas tropas austriacas entraron en la primera trinchera tras el bombardeo y miraron hacia la tierra de nadie, esperaban ver desarrollarse un ataque típico similar a los que habían ocurrido durante los 2 primeros años de la guerra. Largas madejas de infantería rusa avanzarían desde la distancia, rayas marrones confusas en el horizonte que gradualmente se transformarían en filas de soldados rusos, con las bayonetas caladas. Avanzando a la carrera. Miles de rusos gritando hurra, por encima del fragor de la batalla serían abatidos por las ametralladoras austríacas. Durante su largo y peligroso avance, la infantería rusa estaría al alcance de las ametralladoras enemigas todo el tiempo. Pero esta vez, como por arte de magia, los soldados rusos estaban mucho más cerca. Fue aquí donde la meticulosa planificación rusa empezó a dar resultados. Sin ser vistos por los austríacos en las semanas anteriores, los rusos habían excavado túneles cerca del enemigo. Los rusos salieron de enormes cuevas artificiales que albergaban hasta 1000 hombres. Algunas de las entradas de los túneles se encontraban a tan solo 50 pasos de la primera trinchera austríaca. Peor aún, los austríacos descubrieron que el suelo arenoso de grano fino que había sido levantado por el bombardeo anterior había obstruido sus ametralladoras, dejándolas inutilizables. Gran parte de la artillería austríaca estaba igualmente obstruida, y sus tripulaciones intentaron desesperadamente agilizar los cañones y escapar antes de ser engullidas por la marea rusa. Al salir de sus búnkeres subterráneos, los soldados rusos se encontraron con sacerdotes ortodoxos barbudos que portaban iconos y pancartas religiosas. Las bendiciones reforzaron la ya profunda fe religiosa que el soldado ruso promedio tenía en Dios y el zar. El espíritu de Bozé, Saria Karani, Dios salve al zar, invadió todas las filas. El cuartel general del cuarto ejército austríaco estaba ubicado en Stabok, una pequeña ciudad cerca del frente. Al ver lo que estaba sucediendo, el personal del cuartel general se subió a sus vehículos y aceleró para evitar ser capturado. Abandonando su dignidad real, el archiduque José Fernando huyó del sector cuando los rusos se acercaron a Lutsk. En un curioso retroceso a otra época, alguien produjo el estandarte del regimiento del cuarto ejército. Esta colorida bandera estaba adornada con el águila bicéfala negra de la dinastía Habsburgo. El individuo lo agitó de un lado a otro como punto de reunión. Sorprendentemente, reunió a un puñado de austríacos. Y lucharon cuerpo a cuerpo hasta que fueron barridos por el avance ruso. Los rusos habían invadido las 3 líneas de trincheras austríacas al anochecer. Los desmoralizados defensores de los Habsburgo estaban en plena retirada. En las 2 primeras trincheras, las 3/4 partes de las bajas de los Habsburgo se debieron a disparos de armas o artillería, en la tercera línea de trinchera. Los defensores simplemente se rindieron. El 6 de junio, los austríacos habían sido empujados detrás del río Styr y unos días después, Lutsk, uno de los principales objetivos del esfuerzo ruso, había caído en manos de las tropas del zar. En los 2 primeros días los rusos habían capturado 77 cañones y 50.000 hombres. El enemigo se retiraba a lo largo de todo el frente y se formaban varias bolsas. Ya el 27 de mayo, 1.240 oficiales austríacos y alemanes y más de 70.000 rangos inferiores habían sido capturados. Se capturaron 94 cañones, 179 ametralladoras, 53 bombas y morteros. En la dirección principal de Lutsk, el octavo ejército del general A.M. Kaledin avanzó 65 kilómetros hacia el frente en unas pocas semanas y, finalmente, las tropas rusas avanzaron 150 kilómetros. Las pérdidas enemigas alcanzaron el 1,5 millones de personas. Desafortunadamente, la ofensiva de Brusilov no contó con el apoyo adecuado de los demás frentes. El ataque frontal del frente occidental de Evarts fue un fiasco, el frente norte de Kuropatkin nunca pudo tomar medidas activas. La sede no respondió con prontitud al cambio de situación y continuó siguiendo el plan original.
Así describió el propio Alexei Alexeyevich los resultados de la campaña en sus memorias: esta operación no produjo ningún resultado estratégico, y no podría haberlo producido, porque la decisión del Consejo Militar del 1 de abril no se implementó de ninguna manera. El frente occidental nunca asestó el golpe principal. Y el frente norte tenía como lema el que conocemos de la guerra japonesa: paciencia, paciencia y paciencia. El cuartel general, en mi opinión, no cumplió en modo alguno su objetivo de controlar todas las fuerzas armadas rusas. Una grandiosa operación victoriosa. Lo que podría haberse realizado con el curso de acción adecuado de nuestro mando supremo en 1916, fue imperdonablemente perdido. El avance de Brusilov siguió siendo un gran avance, no condujo a un cambio radical en la situación en el frente oriental. Los austríacos y alemanes se vieron obligados a retirar tropas de otras direcciones, 34 divisiones en total. Y al final del verano, la ofensiva rusa en Volyn y Galicia se detuvo. Los regimientos del frente suroeste, que habían avanzado entre 100 y 120 kilómetros, se vieron obligados a ponerse a la defensiva. Pero no sería exagerado decir que nuestros soldados desempeñaron un papel vital en la salvación de Italia y ayudaron a los franceses y británicos a avanzar hacia el Somme. El avance de Brusilov se incluyó en todos los libros de texto sobre el arte de la guerra y, posteriormente, se utilizaron repetidamente tácticas similares tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Es una lástima que la hazaña civil del propio Alexei Alexeyevich, que por el bien de la causa común no temía ir en contra de la voluntad real, haya pasado casi desapercibida. Por cierto, Nikolai no lo perdonó y, a pesar de la representación de la Duma estatal, en el otoño de 1916 no firmó un decreto que otorgara a Brusilov la Orden de San Jorge, segundo grado. Sin embargo, es tan importante la misericordia real en comparación con el recuerdo agradecido de los descendientes. Pero los éxitos de Brusilov solo podían llegar hasta cierto punto. En efecto, su éxito dependió de las acciones tomadas por sus colegas en los frentes norte y noroeste. El general Ebert, del frente noroeste, que nunca fue un partidario entusiasta del plan de Brusilov, dio largas y se negó a lanzar su propio ataque. El retraso comprometió la ofensiva rusa, pero nada pareció hacer que Ebert avanzara más rápidamente. Finalmente lanzó un ataque tardío el 18 de junio, 2 semanas increíbles después de los primeros movimientos de Brusilov. Era casi como si Ebert estuviera trabajando para las potencias centrales, porque los retrasos permitieron al alto mando alemán enviar refuerzos a las zonas amenazadas. El jefe del Estado Mayor alemán, Erich von Falkenhayn, habló con su homólogo austríaco, Konrad von Hotzendorf, para transferir tropas del frente italiano al frente oriental. Los alemanes podrían haber sido sorprendidos durmiendo una siesta, pero el estado de somnolencia se disipó rápidamente. El mariscal de campo Paul von Hindenburg, que comandaba las fuerzas del frente oriental, utilizó ferrocarriles más eficientes para acelerar los refuerzos alemanes hacia el frente amenazado. Los alemanes en el frente oriental también estaban resultando mucho más difíciles de vencer que sus aliados austríacos. El ejército alemán era probablemente el mejor de Europa cuando comenzó el conflicto en 1914 y, a pesar de las numerosas bajas en los frentes oriental y occidental, seguía siendo un adversario formidable. Los alemanes estaban bien entrenados, disciplinados y dirigido por profesionales imbuidos de una tradición de excelencia que se remonta al siglo XVIII y a Federico el Grande. El ejército alemán también era étnicamente homogéneo y compartía fundamentalmente el mismo idioma y cultura básicos. Los comandantes alemanes no tenían que preocuparse de que las minorías étnicas intentaran desertar tan pronto como tuvieran la oportunidad. El ejército del sur del general alemán Felix Ludwig von Bothmer ralentizó el avance de Brusilov, al igual que las tropas del general Alexander von Linsingen en la derecha rusa en las cercanías de Kovel. Los alemanes lucharon bien. Cuando tuvieron que retirarse, lo hicieron con disciplina. Su moral era mucho mejor que la de las fuerzas de los Habsburgo en desintegración. A mediados de julio, el ejército austríaco había quedado tan perturbado por la ofensiva de Brusilov que cedieron la planificación estratégica a los alemanes. A partir de ese momento, todas las decisiones estratégicas en el frente oriental provinieron de los alemanes. Los rusos habían logrado enormes avances. Y en ese momento habría sido prudente consolidar sus ganancias territoriales y prepararse para los inevitables contraataques alemanes. Tal como estaban las cosas, el avance ruso en el sector al sur de Kovel se había detenido. Pero los superiores de Brusilov lo presionaron para que continuara su avance. Creían que si Brusilov continuaba presionando su ataque podría lograr sacar a Austria-Hungría de la guerra. Era una cuestión de naturaleza humana.
Los rusos creían que un empujón más podría lograr la victoria sobre los austríacos. La segunda fase de la ofensiva Brusilov comenzó el 28 de julio y continuó hasta septiembre. Una vez más, el ejército ruso disfrutó de un periodo inicial de éxito. A principios de septiembre, las tropas de Brusilov habían avanzado una media de 60 millas hacia territorio enemigo. En algunos lugares lograron avanzar hasta 100 millas. Casi toda Bukovina fue tomada, así como una buena parte de Galicia. Durante este impresionante avance, los rusos capturaron 350.000 prisioneros austríacos, 400 piezas de artillería y 1.300 ametralladoras. Sin embargo, finalmente la ofensiva rusa acabó. La resistencia alemana se había ido endureciendo gradualmente. Y mantener el impulso hizo cada vez más difícil para los ejércitos rusos mantenerse abastecidos en territorio enemigo. Esto se debió a que los ferrocarriles de Europa del Este no estaban tan desarrollados como los de Europa Occidental. Básicamente, los rusos utilizaron métodos de transporte de la época napoleónica. Stanley Wouwsivern, un corresponsal de guerra que cubrió la ofensiva Brusilov, dio una imagen gráfica de la logística involucrada. Millas y millas de carros de campesinos que transportaban comida, forraje y enormes hogazas de pan fueron sucedidos por carros de 4 caballos repletos de equipaje del regimiento y del personal, escribió Wouwsivern. Estos, a su vez, se desvió para dejar pasar el equipo de telégrafos de campaña. Quizás detrás de ellos una larga columna de carros de 2 ruedas y 2 caballos que transportaban municiones para armas pequeñas pasaba tumultuosamente sobre piedras toscas y adoquinadas. Sin embargo, esta procesión traqueteante y con gemidos de ejes tuvo que dar paso a largas columnas de tropas vestidas de marrón que marchaban hacia el frente. Los carros tuvieron que detenerse a un lado de la carretera para dejar pasar a la infantería, batallón tras batallón de hombres cuyas piernas como tijeras levantaban grandes nubes de polvo. De hecho, Wouwsivern notó que los rostros bronceados de los soldados se habían vuelto grises con el fino polvo blanco del camino. Esas condiciones secas ya eran bastante malas. Pero las carreteras se convertían en una sopa viscosa cuando eran azotadas por tormentas repentinas. Wouwsivern tuvo suerte porque viajaba en esa rareza del frente oriental, un automóvil, pero incluso un coche podía meterse en problemas. Durante una tormenta nocturna, el periodista vivió una experiencia casi surrealista. En 2 minutos estábamos hundidos en barro de 15 centímetros de profundidad, con las ruedas girando y los neumáticos humeantes llenando el aire con olor a goma sobrecalentada, recordó. En un instante todo el paisaje cobraba un vivo relieve gracias al destello de un relámpago, y al siguiente, medio cegados por el resplandor, estábamos contemplando la oscuridad. Animada por los éxitos rusos, Rumanía entró en la guerra ese mismo agosto. Pero unirse a los aliados resultó ser una debacle tanto para los rumanos como para los rusos. Rumanía esperaba tener una parte del botín cuando Austria colapsara, particularmente la región de Transilvania. Desafortunadamente para los rumanos. Los alemanes habían anticipado durante mucho tiempo tal movimiento y habían planeado en consecuencia. Los rumanos invadieron inicialmente Transilvania, ocupando casi todo el territorio, pero su triunfo fue breve. En una serie de hábiles golpes, los alemanes enviaron al mal preparado ejército rumano de regreso a su propia frontera, los soldados rumanos apenas supieron que los golpeó. Después de sembrar el viento, los rumanos cosecharon el torbellino. Los alemanes invadieron Rumanía propiamente dicha, derrotaron a su ejército y ocuparon todo el país. Un resto de las fuerzas rumanas logró retirarse a Moldavia, pero pocos países habían sido derrotados tan rápidamente como Rumanía. La catástrofe también provocó males adicionales para Rusia. A partir de ese momento, el frente de Rusia con las potencias centrales se alargó considerablemente. Mientras tanto, Stavka añadió 2 nuevos ejércitos al mando de Brusilov. Se trataba del tercer ejército ruso y del ejército de guardias. Los guardias se encontraban entre los miembros más selectos del ejército imperial ruso. Las guardias Preobrazhensky y Semenovsky tenían un pedigrí impresionante que se remontaba a su formación por el zar Pedro el Grande en el siglo XVII. Se ordenó a los guardias que capturaran a Kovel. Al menos sobre el papel, parecía que estos guerreros de élite, de los cuales había 60.000, serían capaces de cumplir su misión. Desafortunadamente, era una tradición que las unidades de la guardia estuvieran dirigidas por aristócratas, de hecho, incluso la realeza Romanov solía pasar un periodo en la guardia. Nicolás había servido en la guardia cuando era heredero al trono 2 décadas antes. Pero la mayoría de estos sangre azul mostraban poco interés en el servicio militar real, aunque hubo notables excepciones. Para muchos oficiales de la guardia,
la vida en el ejército era principalmente una época para beber, socializar y ser mujeriego. El general Vladimir Bezobrazov, un viejo camarada del periodo militar del propio zar, declaró que la guardia solo debería estar comandada por gente de clase. También dejó constancia de que los guardias nunca se retiraron. Este tipo de actitud romántica podría haber funcionado en los siglos anteriores, pero fue un anacronismo equivocado en el fuego y la sangre de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes no albergaban ilusiones románticas en Kovel, y sabían cómo utilizar el terreno a su favor. Mejor ventaja. La zona baja era un vasto pantano. Había 3 calzadas a lo largo de la tierra pantanosa, cada una de ellas salpicada de nidos de ametralladoras alemanas. Las tropas atacantes tendrían que enfrentarse a un intenso fuego, una tormenta de plomo tan intensa que probablemente nada sobreviviría. Aunque los rusos podrían haber emprendido un ataque por el flanco, tal maniobra era un proceso que requería mucho tiempo, además. Se consideró demasiado cobarde para los guardias de clase alta. El gran duque Pavlo Roumanov, tío del zar y comandante de la guardia, dio su aprobación al asalto. Los guardias atacarían a lo largo de cada una de las 3 calzadas. Los resultados fueron, como era de esperar, horribles. La crema innata del ejército imperial ruso fue sacrificada inútilmente en una serie de costosas ataques precipitados. Algunos guardias saltaron de los caminos elevados hacia los pantanos, buscando refugio de la lluvia de balas. Pero muchos de los que eligieron esa opción fueron rápidamente absorbidos bajo el agua por el lodo parecido a arenas movedizas. Algunos lograron atravesar el lodo solo para ser eliminados por el fuego de los rifles alemanes. Los guardias supervivientes lograron de alguna manera cruzar y establecer una cabeza de puente en el lado de Kovel. Un intento de enviar a la caballería al otro lado para ampliar su punto de apoyo fracasó porque los soldados, desconcertados por la matanza, se negaron rotundamente a avanzar. Sin apoyo, la cabeza de puente estaba condenada al fracaso. Los supervivientes se vieron obligados a abandonar los logros obtenidos con tanto esfuerzo y retirarse por las calzadas hasta sus puntos de partida. Estos soldados de élite habían sufrido terriblemente. Para todos los efectos, los regimientos de la guardia quedaron tan diezmados que prácticamente dejaron de existir. Sufrieron una tasa de bajas del 70%. Incluso el zar Nicolás salió de su habitual estupor apático. Bezobrazov ordenó un avance a través de pantanos que se sabía eran inexpugnables, escribió Nicolás a su esposa. Su temeridad, que los guardias sean masacrados. Bezobrazov fue relevado de su mando, pero el daño ya estaba hecho. Los guardias eran los pretorianos de la monarquía que defenderían a los Roumanov en tiempos de problemas. Pero ahora los defensores habían sido masacrados inútilmente. Los que sobrevivieron a la terrible experiencia estaban amargados y resentidos. Cuando estalló la Revolución Rusa en 1917, los guardias se amotinaron y se unieron a la revolución. La ofensiva rusa comenzó a perder fuerza, y no ayudó que no hubiera un verdadero comandante en jefe para coordinar los movimientos del ejército y proporcionar dirección vigilando de cerca los acontecimientos estratégicos y tácticos. El zar Nicolás, el comandante en jefe nominal, no estaba en absoluto calificado para el alto puesto que ocupaba. Había asumido el control a instancias de la zarina Alejandra, que tenía fantasías poco realistas de que su marido fuera un señor de la guerra. Nicolás aprobó la ofensiva, pero luego se retiró a una especie de trance apático. El zar, que había asumido más de lo que podía soportar, estaba exhausto y, según creían algunos, al borde de un ataque de nervios. Era cada vez más incoherente. Brusilov está firme y tranquilo, dijo Nicolás, y añadió, ayer descubrí 2 acacias en el jardín. Probablemente no ayudó que estuviera tomando una mezcla de beleño y hachís en té para calmar sus nervios. Peor aún, al menos desde el punto de vista de la dinastía Roumanov, Nicolás estaba en el cuartel general de la Stavka. Aproximadamente a 500 millas de la capital en San Petersburgo. Eso significaba que Alexandra gobernaba en su lugar, y su nombramiento no oficial fue un desastre absoluto. Era emocionalmente inestable y elegía ministros siguiendo el consejo del desacreditado místico Rasputín. El 20 de septiembre, la ofensiva de Brusilov había agotado su impulso. Los rusos habían logrado algunos éxitos tremendos, pero a un costo terrible en vidas. En la ofensiva Brusilov, los rusos sufrieron al menos 500.000 muertos, heridos o capturados. Algunas fuentes cifran las pérdidas rusas en hasta 1 millón de hombres. En comparación, los austríacos perdieron más de 1,5 millones de hombres. En 3 años de guerra en el frente oriental. Las pérdidas rusas habían sido catastróficas.
Tanto el ejército ruso como el pueblo ruso habían llegado al límite de lo que podían soportar. Al año siguiente se liberarían de las cadenas de la autocracia y se rebelarían contra los Romanov. Alexei Alexeyevich Brusilov es una de esas personas, del que cualquier ruso tiene derecho a estar orgulloso. Toda su vida sirvió a su patria, y no al régimen, sin miedo ni reproche. Luchó por el imperio ruso, aunque no contaba con el favor del monarca, fue el comandante en jefe supremo bajo el gobierno provisional, mientras discutía con la política de Kerensky, se unió al Ejército Rojo, como inspector de caballería. Aunque no compartía las opiniones bolcheviques y se negó a luchar contra sus antiguos camaradas. A las autoridades soviéticas no les gustaron las memorias que escribió en los últimos años de su vida y, en la medida de lo posible, intentaron borrar el nombre del general de la historia. No se puede decir que se haya olvidado el nombre de Brusilov, pero es obvio que en la clasificación de los grandes comandantes rusos ocupa un lugar inadecuado. Sin embargo, esto no es culpa suya, sino nuestra desgracia.